Buenas tardes a todas y a todas en la región de Atacama y a todos quienes se han unido a este diálogo regional de Atacama, construyendo región. Para dar inicio a esta reunión, quiero ofrecerle primero la palabra al presidente del capítulo regional Atacama de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, don Mario Maturana Claro. Mario, por favor. Muchas gracias, Diego. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Junto con saludarles, quiero expresarles una afectuosa bienvenida a este nuestro primer diálogo regional de Atacama, que hemos denominado Construyendo Región. Saludo a los directivos académicos y miembros de la Universidad de Atacama que nos acompañan. Saludo también a los directivos de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, especialmente a al presidente del directorio, Henry von Behr, cuya valiosa contribución hace posible esta actividad. Lo hago desde el capítulo regional de nuestra alianza estratégica, la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, y desde la Universidad de Atacama, programa de Gobernanza, Política y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, los que en conjunto hemos organizado y desarrollado este diálogo. También un especial agradecimiento a nuestros destacados panelistas que con su experiencia, aportes y visiones nos permitirán iniciar una conversación trascendente sobre el tiempo que vivimos y los tremendos desafíos de nuestra región. Me refiero a Alberto Iturra, socio del Colegio de Psicólogos, a Bastián Hermosilla, Seremi de Salud de Atacama, a Carlos Aguirre, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a Jacqueline Quintana, profesora de nuestro Departamento de Trabajo Social, a don Patricio Urquieta, intendente regional, a doña Ruth Vega, presidenta del Consejo Regional, a don Raúl Salas, alcalde de Chañaral, y a Marcos López, alcalde de Copiapó. Debo agradecer del mismo modo a todos nuestros auspiciadores nacionales y especialmente a los regionales, Fundación Hans Seidel y Placec, ONG Atacama Limpia y Cámara Chilena de la Construcción, filial Atacama. Su apoyo contribuye al éxito de este importante actividad regional. Deseamos que este diálogo y los próximos sean el inicio de una conversación ampliamente participativa sobre la realidad de nuestra región y su destino, que nos permita una visión compartida de la Atacama que soñamos, que consiste en su construcción el aporte generoso de todos los que habitamos esta amada región. Reiterando la bienvenida a todas y todos, deseo mucho éxito a nuestro primer diálogo regional. Muchas gracias. Gracias, Mario. Corresponde ahora ofrecerle la palabra al representante en Chile de la Fundación Hans Seidel, don Jorge Sandrock, quien ha enviado un video de saludo. Así que le pido a Sergio que pueda subir el video de Jorge Sandrock. Estimados amigos, quiero saludarlos muy cordialmente en nombre de la Fundación Hans Seidel. La Fundación Hans Seidel es una institución de Baviera, Alemania, cuyo lema al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo inspira su labor en más de 60 países de los 5 continentes. Su objeto es promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos, entregándoles instrumentos que les permitan participar informadamente de las decisiones públicas. La cooperación con diversos actores e instituciones en Latinoamérica radica en que con ellos compartimos una serie de principios. Creemos que el Estado es un instrumento al servicio de la persona y de la sociedad, promovemos una cultura democrática y un sistema que garantice la igualdad de oportunidades. Creemos también en el principio de subsidiariedad como principio rector de la relación entre la sociedad y el Estado, y que orienta a su vez la radicación de competencias y responsabilidades dentro de las propias estructuras estatales. El principio de subsidiariedad en materia de administración territorial implica descentralización, es decir, que el máximo de competencias y recursos se radiquen en aquellas instancias que más cerca están de la
ciudadanos y que por lo tanto mejor conocen cuáles son las reales necesidades de la población. Chile ha logrado avances importantes de descentralización a nivel comunal y se encuentra en un proceso de avance hacia mayores autonomías regionales. Un buen debate público es la base de una buena política y una buena política permite generar políticas públicas que logren el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Al respecto, quiero destacar y agradecer la labor de Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Su aporte al debate, al desarrollo de ideas y propuestas para avanzar en la descentralización goza de un reconocimiento transversal. Quiero a su vez agradecer vuestra participación en este seminario y los invito a comprometerse activamente en el debate y en la generación de propuestas para lograr el objetivo de un Chile descentralizado y desarrollado. Muchas gracias. Vamos a continuar con el diálogo. Este diálogo forma parte de un conjunto de diálogos que está desarrollando la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado en las 16 regiones del país. Esta es la sexta región en que se realiza este diálogo y estamos muy contentos de tener a tan distinguidos y distinguidas invitados e invitadas a participar en esta conversación. Lo que nos motiva es una pregunta central. ¿Qué podemos hacer mejor para superar las crisis? Y hemos organizado el diálogo en dos bloques. Un primer bloque que hemos llamado de expertos, que fundamentalmente va a tomar diversas dimensiones de estas crisis que estamos viviendo como país. Y luego un segundo bloque que es más político, en que están nuestras autoridades, el intendente regional, la presidenta del CORE y dos alcaldes, el alcalde de Copiapó y el alcalde de Chañaral y presidente de la Asociación Regional de Alcaldes. Cada panelista va a tener 6 minutos para presentar hacer su presentación y luego tendremos un espacio para preguntas del público que se harán por la vía del chat. Sin más, quiero ofrecer la palabra en primer lugar al psicólogo Alberto Iturra Benavides, quien va a exponer sobre la situación humana de la pandemia. Él es psicólogo clínico y laboral y miembro del Colegio de Psicólogos de Chile. Se destaca también por su labor en el rescate de los 33 mineros de la mina San José. Así que, Alberto, por favor, los 6 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, puntualizando cosas. Una crisis es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Pone un alto nivel de incertidumbre que afecta a todas las actividades y es un periodo en el cual la normalidad pierde su sustancia y se le da lugar y espacio al evento de cambios. Yo esto lo aprendí con mis profesores, que fueron los 33 y a quienes le doy mi más cordial saludo en el aniversario en su 10º aniversario de su periplo por las profundidades. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos que nos sentimos con una amenaza inmediata? No hay tiempo. Y este es un factor que nosotros de repente lo pensamos y queremos decir que es objetivo. No, el tiempo es ahora. Si lo miramos en tiempo de creación, la humanidad apareció recién en el último segundo, así que estas cosas que nos están pasando son muy rápidas. La crisis interrumpe lo que esté pasando, y es muy importante saber que ocurre la crisis porque nuestros sistemas no fueron capaces de abordar la situación. Los protocolos no sirvieron, nuestro entrenamiento no fue suficiente. Todos los sistemas de protección fueron sobrepasados. Y eso nos produce una gran angustia
porque lo primero que le ocurre al ser humano es una cosa de estupor. No, esto no me puede estar pasando. Después, ¿cómo me defiendo? ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde? No, 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 yo voy a esperar a ver qué pasa. O si puedo, arranco. En un segundo paso nos empezamos a poner agresivos. No importa el lugar donde estemos. Y el monto de esta agresión hacia los demás o de esta irritabilidad, sorprendentemente, este es un virus que produce irritación al interior del organismo y con graves consecuencias. Esta irritabilidad va a expresarse de distintas maneras de acuerdo a la autoestima del sujeto y al manejo que tenga, al repertorio que tenga para manejar esta ruptura de su orden habitual. Y entonces, en todo esto ocurre un evento que también tiene que ver con una decisión individual y con la conciencia social con que yo integre los elementos de esta crisis. Los mineros nos enseñaron muchas cosas, vivieron muchas cosas. La primera decisión seria que yo siento que tomaron fue que decidieron vivir en un momento en que la huida era más fácil, sobre todo acercándose al final de los 17 días, y ello les permite a ellos decir que esos 17 días fueron, de alguna manera, en algún aspecto, lo mejor que les pudo pasar, porque pudieron conocer al ser humano y comprometerse con el ser humano como tal. Dicho esto, todo lo que se nos viene por delante es un proceso de incertidumbre, y el primer elemento que yo rescato y que tenemos que valorar de esta crisis es que los científicos se declararon ignorantes, lo cual es muy bueno para un científico porque les abre un nuevo campo de aprendizaje y estudio. Sin embargo, nosotros de repente aparecemos con una ficha de expertos cuando muchas veces ni siquiera hemos vivido alguna crisis del mismo nivel y de importancia, y nos transformamos en personas insensibles a lo que está ocurriendo. Ello, de alguna manera, nos va alejando de la realidad y se nos produce un evento que es realmente enajenante. Empezamos a negar la realidad y empezamos a pensar que nosotros desde nuestra habitualidad vamos a poder superar esto sin hacer un esfuerzo adicional. Nuestros sistemas naturales en Chile de educación y de salud están casi permanentemente colapsados. Hace muchos años que están en crisis y en este momento nosotros pretendemos incluso pedirles que resuelvan y enfrenten esto y nos den soluciones con los mismos equipos y con la misma gente, y eso no va a ocurrir. La salida de la crisis es una salida personal, como decía antes, e implica socialmente tomar conciencia de la tremenda brecha que hay entre las expectativas y las competencias. Y muchas personas generan ilusiones sin acordarse que toda ilusión finalmente desemboca en una desilusión cuando no hay un trabajo serio y consecuente. Pero adquirir una competencia requiere ejercitación, requiere mucho esfuerzo personal y entender qué es lo que es la conciencia del riesgo y cuál es la flexibilidad. Las personas que superan una crisis y entienden que ellos la superaron, aumentan su confianza ante la incertidumbre futura y son más flexibles en términos de abandonar aquellos paradigmas rígidos que agravaron la situación. Esto es bien importante porque en todo lo que los psicólogos manejamos de distintos tipos y con distintas teorías, no podemos mantenernos en una situación de rigidez para aplicar teorías o distintas prácticas. Muchas de nuestras prácticas psicológicas en el manejo de crisis de hace 10 años demostraron que no eran todo lo eficiente que se requería. Y por ello, nosotros como psicólogos entendemos que lo primero que tenemos que hacer es educar de otra manera. Para ello, lo primero que se necesita es que la gente diga, no sé y quiero aprender. O sea, hay que declararse aprendí. Y en ese aprendizaje, lo primero que hay que poner es el valor a la vida y la calidad de vida que queremos. Minuto Esto es bien final. importante. ¿Ah?
Minuto final. Ya, sí, estoy tomándome el tiempo. Me habían dicho 7, pero no importa, estoy en el último. Me quedan 6 segundos. Ya. Y aquí va a ser muy importante los liderazgos. Necesitamos liderazgos que sean abiertos, que sepan escuchar. Lo importante no es hacerle las cosas a la gente, sino permitir que ellos las hagan. Respetarlos al nivel de dejarlos que sean partícipes en su rescate frente a esto y enfrentar esto. Necesitamos volver al entorno, necesitamos volver a escuchar, necesitamos aprender a los que ya han superado, desde los que ya superaron esto. Es muy malo impedir el proceso de las personas. El Colegio de Psicólogos tomó la acción y regionalmente generó líneas de asistencia y contención, gestión de información, procesos de investigación, aunar distintos personajes y autoridades y personas. Se están dictando talleres para que en las juntas de vecinos surjan los acompañantes de la crisis. Nosotros no podemos solucionarle esta crisis a la gente, pero sí tenemos que acompañarlo en el proceso. En Chile ya tenemos, si tomamos que cada persona fallecida ha tenido 8 contactos de amistad en su vida y le quedan, tenemos 80.000 dolientes por eso, sin contar las empresas, los emprendedores que perdieron su emprendimiento y las personas que ven sus posibilidades de trabajo. Hay mucho dolor en esta crisis y de repente creemos que la podemos solucionar fácil con mensajes. Así que nosotros estamos trabajando fuerte, los invito a que lo hagamos, pero desde la sensación de fragilidad, todos somos frágiles, y la sensación de respeto que los demás requieren nuestra compañía, pero espacio para hacer lo que ellos pueden hacer y respetarles ese espacio. Muchas gracias, don Alberto. Bien, a continuación le ofrecemos la palabra a don Bastián Hermosilla Noriega, quien es ingeniero de Administración de Empresas, mención Finanzas y magíster en Gestión Empresarial con diplomado en Autoridad Sanitaria y Gestión de Salud. Actualmente ocupa el cargo de Seremi de Salud de Atacama. Sus 6 minutos, con el minuto de gracia, don Bastián. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, encadenando respecto a lo que señalaba don Alberto Iturra, efectivamente esta emergencia, esta pandemia que hoy en día estamos viviendo en una situación exógena a lo que normalmente se vive, por eso es una emergencia, una situación que vive el mundo que no vivía hace muchos años. También el contexto en los cuales se han vivido pandemias a lo largo de la historia son distintos a los que hoy existen respecto de la globalización y de la interacción de las personas. Solo recordando algo, antiguamente en pandemias de esta envergadura, el tránsito normal entre las personas refería más a un tránsito terrestre o marítimo. Hoy en día esas barreras que podríamos decir son naturales se pueden burlar por medio del tránsito aéreo y obviamente la conectividad de las comunidades, de los países y también de las diferentes regiones, como por ejemplo nuestro país, se ve muy cercana por medio de estas vías de comunicación aéreas que hacen un tránsito de personas bastante rápido de un sector a otro. Esas condiciones son las que también acentúan la dificultad respecto de cómo abordar esta pandemia frente a un virus que está en continuo descubrimiento de sus consecuencias, de su comportamiento, de su transmisibilidad. Son muchos lugares y centros de investigación en el mundo que cada día aportan con antecedentes que ayudan a poder generar políticas públicas orientadas a la contención de esta pandemia. Sin embargo, obviamente existen elementos base que nos ayudan a poder trabajar en la contención y en la disminución, básicamente, si lo tomamos en palabras simples, en ganar tiempo respecto de la propagación de la pandemia hasta poder llegar a niveles de información y de certeza científica que nos ayuda a tomar decisiones que claramente apunten a salvaguardar la salud de las personas. Ante eso, existen elementos que son muy humanos que obviamente tenemos que resaltar porque son claves, engranajes, para poder avanzar como sociedad en conjunto y en particular, si lo vemos como territorio, como nuestra región de Atacama, en lo cual principalmente está en la empatía, en el saber qué es la dificultad que está viviendo nuestro par, nuestro vecino, las demás personas dentro de nuestra comunidad y sociedad, la solidaridad frente a él, porque ello se conjuga, al fin y al cabo, en la responsabilidad cívica respecto de cómo se puede combatir
con los elementos que hoy en día son certeros ante una pandemia, que son elementos que pueden sonar bastante básicos, pero son el elemento base que también está hoy con el sustento claramente científico para avanzar, como lo es de diferentes medidas que hemos hablado del distanciamiento físico, del lavado de manos, el uso de algún elemento de protección personal como es la mascarilla, y así otras recomendaciones que hemos entregado, donde el cumplimiento de ello no refiere, por ejemplo, a grandes insumos por parte de las personas o que requieran de algo externo, sino que refiere a su comportamiento individual. Y para que ese comportamiento individual se lleve a cabo de una forma responsable es donde encaja lo que señalé anteriormente, la empatía y la solidaridad con el par, dado que es un virus que se transmite básicamente al momento de la interacción entre una o más personas. Entonces, existe una responsabilidad mutua, una solidaridad mutua que debemos tener para con nuestros pares y así tener el elemento base sobre el cual obviamente cada vez que se tienen antecedentes científicos se pueden tomar decisiones e implementar políticas públicas que se encadenan en el trabajo territorial y que claramente necesita de un encadenamiento de varios actores para que éstas se puedan llevar a cabo. La planificación sanitaria es un elemento que existe desde hace muchos años, en los cuales nuestro país también se ha destacado a lo largo de la construcción y fortalecimiento de su estructura sanitaria desde la creación del Ministerio de Salud o sus bases en el Servicio Nacional de Salud en años atrás. La planificación sanitaria en el entendido de poder generar una articulación de instituciones destinadas a cuidar la salud, no solamente desde la atención, sino desde la prevención. Y de ahí es donde está el rol principal de nuestra organización, de la Seremía de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, que es tener una vigilancia sanitaria, vigilar los antecedentes que ocurren y que pueden afectar la salud de las personas. Y ante ello, siempre dentro de la planificación, está un elemento que se le llama la planificación de la contingencia. ¿Cómo podemos planificar elementos que aún no han pasado y que pueden ser graves o atentar frente a la estructura que hoy en día tenemos para hacer frente a ello? Y allí nace lo difícil de esta pandemia, de esta emergencia que hoy en día vivimos. Nuestra región ha sido azotada en otros años anteriores, de otras emergencias, de otro tipo, que también han tenido una repercusión claramente en la salud de las personas, pero si uno lo comparara desde el inicio, por así decir, de una emergencia hasta cuando se desencadena la totalidad de los efectos de esta emergencia, lo que vivimos, por ejemplo, en el 2015, el 2017, fue algo en un tiempo acotado en comparación a cómo se comporta el avance del coronavirus. O sea, cuando tuvimos un aluvión o cuando nuestro país ha tenido un terremoto o un tsunami, se ven sus consecuencias o la mayor cantidad de sus consecuencias en un tiempo agotado, lo que genera obviamente después un escenario conocido respecto sobre el que se planifica un plan de acción para poder mejorar la situación y avanzar hacia un objetivo ya definido. La dificultad de esta pandemia y por qué es tan compleja y ha sido compleja para todos los países, independiente de la solidez que tengan sus estructuras sanitarias, es que el avance y su consecuencia final no tiene una fecha de término, sino que va avanzando y va Minuto comportando final, de forma diferente día a día y va haciendo que uno no pueda conocer cuál es el objetivo final o, por así decir, la consecuencia final en la cual hay que trabajar para sobrellevar esta emergencia. Entonces, la gran problemática responde a la incertidumbre. El proceso de incertidumbre, como también se encajaba dentro de lo que señalaba don Alberto, que va afectando la salud mental y obviamente la individualidad y nos puede llevar a situaciones de estrés o de ansiedad en la cual es difícil poder relacionarnos, no solamente como personas, sino también como instituciones, como un gran conglomerado que busca una solución conjunta para poder sobrellevar esta pandemia. Lo más importante es que esa incertidumbre en un proceso de planificación debe irse eliminando. Debemos ir generando certezas, certidumbre respecto de algunos elementos que los tenemos que capitalizar para poder trabajar en la solución de la pandemia. Y en este sentido, para ya darle término, respecto de algo muy particular, en la pregunta clave respecto de mi intervención es ¿cómo podemos hacerlo mejor desde el territorio? Claramente podemos hacerlo mejor desde el territorio si es que avanzamos en poder
capitalizar las certezas, los elementos que hoy en día hemos llevado a cabo de forma clara en esta región con la experiencia, por ejemplo, de los diferentes municipios que han generado un trabajo muy cercano a la comunidad y se han rescatado elementos que deben ser compartidos entre los pares para así complementarlos y ser el sostén de una política pública vertical transformada a una política pública de atención directa para generar los efectos que hoy en día necesitamos, principalmente en el comportamiento de las personas, hasta tener una certidumbre total desde el ámbito científico de cómo avanzar en una política pública global que claramente no afecta solamente a nuestra región, sino al país y también al mundo. Muchas gracias, Remy. Bien, les recuerdo a las personas que están en YouTube y también a las que están aquí en el salón de Zoom, que pueden hacer preguntas a través del chat. Esas preguntas van a ser procesadas por nuestro equipo del capítulo regional Atacama, nos van a enviar y yo las iré leyendo en la medida que el tiempo así lo disponga. Esta crisis no solo tiene una dimensión sanitaria, sino que tiene dimensiones económicas y sociales. Por eso hemos invitado al destacado empresario copiapino y actual presidente de la Cámara Chilena de Construcción de Copiapó, Carlos Aguirre, para que nos dé su visión de cómo está impactando económicamente a la región este problema. Sus 6 minutos, Carlos Aguirre. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, cómo vemos nosotros la pandemia desde el punto de vista de la construcción o cómo vemos la pandemia desde el punto de vista de la actividad privada. La vemos como un momento delicado, y vaya que si en Atacama sabemos de momentos delicados. Los aluviones, que en un momento fueron temas de carácter local, que solamente nos afectaron a la región de Atacama, nos dio un cierto grado de resiliencia. Después los acontecimientos de octubre, otra situación crítica, que fueron a nivel nacional, y hoy día tenemos la pandemia, que es a nivel mundial, o sea, vamos de a poco creciendo en temas críticos. Y nosotros, en un primer momento, lo relativo a la pandemia, lo vimos como un shock directo a la actividad productiva, y como sector de construcción, tanto a nivel nacional como local, y siguiendo ciertos lineamientos nacionales, reaccionamos señalando que en primer lugar la salud de los trabajadores, la salud de la comunidad con quien nos relacionamos en nuestras obras era fundamental que lo protegiéramos, porque la construcción efectivamente significa un impacto en la comunidad, y tratamos de hacer valer con nuestros socios en Atacama que eso fuera un valor importante, que la productividad fuera dejada de lado y que en realidad la salud de los trabajadores era fundamental para poder continuar. Y a ese respecto elaboramos un protocolo sanitario que ya lleva una tercera versión, en conjunto a nivel nacional con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud, con las mutualidades nacionales. Hemos ido desarrollando un compromiso regional. Hoy día el 100% de las empresas y obras de la región de Atacama cuentan con este compromiso. Nosotros hemos visitado 10 obras en 2 ciudades, haciendo hincapié en que los socios y los trabajadores también se cuiden y cuiden a sus familias. Estamos también exponiendo un plan de reactivación al Gabinete Económico hace un par de semanas, expusimos nuestro plan de reactivación que es en relación con la construcción. Pero también vemos en esto que es hoy día una situación muy crítica, como todas las cosas vemos una gran oportunidad para la región de Atacama. Y aquí quiero ser muy enfático porque en nuestra región, de acuerdo a nuestra matriz productiva, la construcción ha tenido un comportamiento un poco distinto a las otras ciudades. Nosotros, nuestros socios son 80% pymes regionales, pymes que dan trabajo directamente a trabajadores de la región. Y nosotros hemos visto que por este tema que ha sido forzado, el de la pandemia, donde ha significado que el país se ha transformado en compartimientos estancos, ¿verdad? En donde ya no podemos ir de un lado para otro, ni interregiones, ni interciudades, ha significado una real oportunidad, para las empresas de la región de Atacama. Nosotros hemos hecho un trabajo con todos los sectores, con todos los CEREMIs, nos hemos reunido con gente del CORE, y hemos señalado la importancia de que las empresas de la región empiecen a crecer. Hoy día, como les señalaba, nuestras empresas son pymes, pero hoy día producto de esto de que nosotros tenemos una mirada de que ya este modelo de traer trabajadores de otros sectores, de otras ciudades, ya es un modelo que de aquí en adelante, y considerando esta crisis, yo creo que va a tener que ser revisado. Y fíjense que las empresas de nuestra región hoy día, producto de que la autoridad ha hecho hincapié en esto,
en que nuestras empresas han adjudicado obras que antes se hacían por empresas de afuera, significaba que hoy día gran parte de las empresas de la Cámara, por ejemplo, estén trabajando, con un montón de dificultades, cumpliendo un montón de protocolos, pero están trabajando, o sea, la actividad se está sosteniendo. Entonces, nosotros hablamos de este ecosistema regional, que se ha producido una especie de descentralización en algún punto, pero forzada, porque hoy día estamos teniendo acceso a cosas que antes no podíamos, y nosotros como gremio estamos fortaleciendo a nuestros socios regionales, tenemos capacitaciones que estamos haciendo con los socios en primer lugar respecto a toda esta tecnología y toda la innovación que viene en la construcción hacia el futuro. Estamos relacionando a nuestras empresas con lo que significa la actividad, con la actividad pública, y eso ha significado un crecimiento, y queremos que nuestras empresas lleguen a ser más grandes para que así puedan optar a obras más grandes y que la empresa de Atacama haga las obras de Atacama. Este es un primer punto fundamental. En segundo lugar, para mantener este ecosistema que se nos ha dado hoy día por una situación crítica, que después no lo perdamos cuando volvamos a la normalidad, es fundamental la capacitación de los trabajadores. Lo hablamos en una reunión que tuvimos con el intendente hace poco, y esto de la capacitación es fundamental. Nosotros tenemos una cercanía muy importante con programas que hace el CENSE, con la SDM y el Trabajo. Estamos viendo con el observatorio laboral, le aportamos data regional, y creemos que es fundamental. Hoy día viene mucha innovación, no solamente que lo está haciendo ahora, sino hacia adelante viene mucha innovación. Nosotros nos hemos relacionado con el Liceo José Antonio Carvajal, con el NACAP, también tenemos diálogo con la Universidad de Atacama para mejorar las mallas curriculares respecto de lo que dice relación. Tenemos un comité de innovación y desarrollo regional en la Cámara recién creado que está dispuesto a entregar información de todas las nuevas técnicas constructivas que vienen para que nuestros trabajadores se capaciten y puedan hacer un aporte para que las empresas regionales surjan. Y en tercer lugar, creemos que una vez que los trabajadores ya aumenten sus recursos, sus ingresos, no emigren a otras ciudades. Por lo tanto, una tercera fase de este ecosistema regional, en que está primero empresas fuertes, trabajadores capacitados, es mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, mejorar la infraestructura de nuestras ciudades. Y ahí tenemos tres ejemplos, tres líneas de trabajo. Uno es la infraestructura crítica para el desarrollo, o sea, hacer todo lo que es necesario para que sigamos avanzando y nuestras ciudades sean mejores. También hablamos del concepto de infraestructura resiliente, creado a partir de los aluviones. Tenemos que seguir haciendo la obra de infraestructura para proteger nuestras ciudades, y eso que no significa una incertidumbre que si viene una lluvia la persona se vaya. Nosotros perdimos población como región de Atacama después de los aluviones. Y hoy día también hablamos de la infraestructura social, o sea, todo lo que haya que hacer en sectores donde el Estado no ha ido, producto de un crecimiento inorgánico en nuestras ciudades crecieron con Toma, Pedro Longallo, etcétera, todas las ciudades, todas las poblaciones de sectores altos crecieron de manera inorgánica, sin dejar espacio para espacio público, para centros de madre, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos también una cartera importante de proyectos que creemos que debe hacerse. Aquí cumple un rol importante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es una iniciativa que nosotros creemos que tiene que crearse en la región de Atacama. Esto es una política nacional, y esta política nacional que nos va a permitir a nosotros emitir información regional para que estas políticas públicas, ya, que son directamente asesores del presidente de la República, ojalá lleguen a buen destino. Quiero ya cerrar señalando que la descentralización es fundamental en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque acerca las realidades de cada región, de cada territorio, hacia las políticas nacionales y las políticas que tienen que ser creadas para cada ciudad. Y de ese punto de vista nosotros creemos que este ecosistema del que hablo, que se está creando de manera forzada, ojalá se mantenga en el futuro, porque en realidad va a significar una oportunidad importante para nosotros como región, y ojalá que hayan políticas regionales transversales para que podamos mantener esto y los liderazgos entiendan esto, que se produzca una común unión en todos los sectores de la región de Atacama para que podamos decir, este es el camino que tenemos que tomar, y logramos de una vez por todas dar un salto que todos los que somos atacameños, copiapinos, etcétera, hemos esperado durante muchos años, pero que no se ha podido dar. Esta potencialidad que hoy día tenemos, yo creo que es la gran oportunidad hoy que tenemos de dar un paso hacia adelante. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar este primer bloque, hemos invitado a la trabajadora social y magíster en trabajo social, subdirectora de la carrera de esa área en la Universidad de Atacama, Jacqueline Quintana Muñoz. Nos parece importante ver cuáles son los efectos sociales que se perciben a estas alturas del desarrollo de la pandemia. Jacqueline, por favor, tus 6 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer uso de mis 6 minutos. Escribí lo siguiente: educación en tiempo de pandemia. Lo privado también es público. Sin duda la pandemia nos hizo un cambio de paradigma de la educación a nivel nacional y por tanto regional.
La virtualidad y la tecnología son los grandes protagonistas, ¿por qué no decir el nuevo paradigma de la postindustrialización del conocimiento, el cual deja perplejo al mundo docente desde los diversos espacios, universidad, liceos, colegios, etc. Lo privado también es público. Esto quiere decir que la pandemia es un acto claro de visualización del grado de inequidad y vulnerabilidad al interior de los hogares, donde casi el 80% de nuestros estudiantes tuvieron que ser becados con módem y PC. Además, se visualiza una pseudo cotidianidad y normalidad de la realidad social de cada uno y uno de nuestros estudiantes, que imposibilita un espacio adecuado y a veces seguro de formación académica, conviviendo con hacinamiento, cesantía, cuidado adulto mayor, trabajo doméstico, cuidado de sus hermanos, cuidado de sus hijos, hijas, pobreza, violencia de carácter simbólica, psicológica, física, entre otros. No olvidar además que esta región cuenta con una de las zonas declaradas como zona de sacrificio, Huasco, por su alto índice de emanación de metales pesados y contaminantes, que conlleva efectos colaterales en la población de tipo psicosocioambiental. Otro punto referido es los procesos de aprendizaje. Siguiendo el economista ecológico Alfred McNiff, quien en su matriz de necesidades satisfactorias refleja que la primera necesidad es de carácter de subsistencia, es decir, cubrir, por ejemplo, salud, alimentación, trabajo, etc. Por tanto, la pregunta es, la realidad reflejada y evidenciada, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Existen esos mínimos de subsistencia? ¿Cómo podemos garantizar procesos de aprendizaje significativo del conocimiento sin tener las garantías mínimas y derechos sociales que un Estado debiese tener? Es por esto necesario promover y promulgar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Y con esto no es lo mismo hablar de gratuidad, porque eso es un beneficio. Es fundamental avanzar como sociedad en y desde la equidad, como un ejercicio de derecho, que nos permita generar una sociedad desde una inclusión y una equidad de género. Eso. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, hasta el momento hemos recibido pocas preguntas y las estamos procesando, de tal modo que vamos a dar lugar vamos a pasar al segundo bloque y vamos a recoger todas las preguntas al final. Eso va a permitir un poco más de tiempo para el tema de preguntas. Hemos tenido 4 exposiciones, hemos abordado la problemática psicológica, la problemática sanitaria, económica y social, con particular acento en el tema universitario y estudiantil. Ahora, los siguientes invitados son autoridades de la región, personas que tienen responsabilidad en la gestión de la crisis. Y hay aprendizajes y también hay visiones de futuro. Y nosotros queremos orientar la pregunta hacia esas visiones de futuro. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Especialmente como ha aparecido en el primer bloque, en términos de una gestión más descentralizada de las crisis. Entonces, en ese contexto queremos ofrecerle la palabra en primer lugar al señor Intendente Regional, Patricio Urquieta. Señor Intendente, sus 6 minutos. Con el minuto. Gracias. Antes que todo quiero dar las gracias también por la invitación extendida a don Mario Maturana y don Carlos Martán, que gentilmente me consideraron para participar de esta instancia. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, quiero partir con una premisa. La gran mayoría de los seres humanos tenemos un anhelo que es vivir una vida feliz, en armonía con los demás, y que nuestros hijos tengan una mejor vida que la que tuvimos nosotros. Para lograr ese objetivo, una tarea es que Chile aproveche todo su potencial para alcanzar el desarrollo armónico y que cualquier persona tenga acceso a iguales oportunidades para alcanzar ese anhelo. La descentralización es un proceso necesario. Queremos que Atacama sea una región desarrollada, que aproveche todo su potencial y entregue a las personas iguales y reales oportunidades de salir adelante. Ahora bien, siempre hablamos del centralismo a partir de la relación entre Santiago y Copiapó, pero lo cierto es que también hay un centralismo intrarregional que tenemos que abordar. Por otro lado, la toma de decisiones y la autonomía en el uso de los recursos siempre cobran interés en las conversaciones de esta naturaleza, pero hay factores más allá de una elección popular y las atribuciones que son necesarios para que ese proceso de descentralización tenga un impacto en el anhelado progreso de las familias de Atacama. Reducir la conversación sobre descentralización a una total autonomía política, o si se quiere en estos tiempos, una cuarentena política,
puede desnaturalizar el horizonte que nos convoca, que es que el proceso de descentralización sea un motor de desarrollo de la región, aprovechando las potencialidades de todo el país. En cuanto a las experiencias que hemos visto, las crisis siempre son una oportunidad. Yo me pregunto, ¿por qué la región no despega? ¿Cuáles serían las razones que impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo? Hay gente que cree que exclusivamente es por falta de recursos y una falta de autonomía política. Son factores importantes, pero no son los únicos. También hay un desafío de construir confianza en las capacidades regionales. Esto para que no se ponga la carreta delante de los bueyes. Necesitamos evidenciar la densidad numérica y la calidad o solidez de las capacidades regionales para enfrentar la misión de nuestra región que logre pavimentar realmente un camino al desarrollo. Por eso los ejes de la descentralización que tenemos en materia administrativa, fiscal y política incorporan un modelo de gestión que se distingue por un alto nivel de transparencia, control, responsabilidad y de participación ciudadana. En las condiciones de hoy de la región, hay gente que no quiere vivir en Atacama y no quiere que sus hijos vivan en Atacama. Vivimos en un escenario permanente de fuga. Fuga de los capitales de las mismas personas de la región, que la gente de la región a veces prefiere invertir afuera y trabajar acá, y eso significa que se va ahora o se va después. En segundo lugar, hay una fuga de profesionales, en la búsqueda de un reconocimiento de sus capacidades en un lugar donde exista la relación que mida el mérito de sus competencias. Vivimos en un escenario de desconfianza en las capacidades regionales. La falta de competencia finalmente produce inmovilidad, estancamiento y eso termina en la ausencia de progreso. Necesitamos más competencia en el mundo privado y también en el sector público. ¿Qué es lo que esperan algunas familias? Mayores ingresos, más y mejor acceso a los servicios, mayor integración social, mejor conectividad, mejor paisajismo, mejor trato. Frente a ello, y dado que hay gente que abandona la región, no vamos a construir un muro para dejarlo a la fuerza, porque eso no ha resultado según experiencias en otros lugares del mundo. Pero lo cierto es que a menor grado de libertad hay más interés por escapar. Y eso naturalmente que afecta el despliegue de las capacidades. Nuestro desafío en Atacama es que nuestra región sea una región donde la gente quiera vivir, donde quiera crecer, educarse, formar familia, desarrollarse y envejecer. Eso desde luego no lo logra por sí sola una elección de un gobierno regional, ni una mayor dotación de recursos a los municipios, pero sí es un avance importante en la descentralización en cuanto adscriben a un modelo de gestión con un alto nivel de transparencia, de control, de responsabilidad y de participación ciudadana. Y en breves notas me permito señalar que algunos caminos para lograr el desarrollo de nuestra región van a ser los siguientes. En primer lugar, impulsar inversiones privadas que construyan obras, que transformen la región, que mejoren la calidad de vida de todas las familias y capturen el interés por vivir en Atacama. Ojalá pudiéramos hacer esto como lo hace Perú, que se pudiera instalar el modelo de obras por impuestos. En segundo lugar, necesitamos construir un clima de confianza en las capacidades regionales, potenciar la formación, la innovación y la productividad. Por otro lado, aumentar la competitividad y el reconocimiento. Y en tercer lugar, crear las condiciones para que las personas puedan desatar todas las fuerzas de la libertad. En tercer lugar, tenemos que mirar el horizonte y la necesidad de prepararnos para incorporarnos a un mundo nuevo, lleno de la cuarta revolución tecnológica. Tenemos que adaptarnos a ese mundo nuevo. Vamos a tener que tener nuevas ciudades. Y las nuestras tienen que dar un salto cualitativo, un gran salto cualitativo. Ya no para igualar las condiciones de otras ciudades que son referentes en el país, sino para transformarlas en los territorios del futuro, con una inteligencia artificial cada vez más presente en nuestro país, profundamente conectada y que representa el carro en el que tenemos que subirnos para lograr una potente creación de oportunidades para las personas de la región. Vamos a tener que enfrentar el envejecimiento de la población, con ciudades que acojan mejor a los adultos mayores. Tenemos que enfrentar el cambio climático y el calentamiento global con los inmensos desafíos de adaptación que tenemos. La reconversión de la matriz energética, enfrentar un mejor aprovechamiento del agua dada la situación de sequía y las obras necesarias para darle seguridad a la comunidad. Finalmente quiero decirles que mucho de ello ya está en el itinerario de trabajo del gobierno del presidente Piñera, en un programa que pretende trascender las fronteras temporales de la presente administración y que está lleno de esperanza en transformar a nuestro país y a la región de Atacama en un lugar donde exista más libertad, más prosperidad y más solidaridad, donde todos podamos vivir una vida más plena y más feliz. Muchas gracias, don Diego. Pero es que justísimo en el tiempo. Ni siquiera le advertí el minuto final.
Así que vamos entonces con la siguiente intervención, que es la presidenta del Consejo Regional, la profesora Ruth Vega Donoso. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer la oportunidad de participar en este importante conversatorio. Agradecer a Chile, la Fundación Chile Descentralizado, a la Universidad de Atacama. Hoy día estamos teniendo este conversatorio en torno a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Una crisis sanitaria que se ha transformado en una pandemia social y económica gravísima. Y obviamente, pensando en el futuro, tenemos que tomar conciencia de lo que hoy día está ocurriendo y las transformaciones que se van a tener que realizar a raíz de esta crisis económica, social, mundial, en el país y principalmente en la región de Atacama con características regionales. Nosotros como Consejo Regional, apenas ocurrió esta situación, trabajamos intensamente en torno a solicitar los recursos necesarios, los proyectos que llegaron desde el gobierno para atender el tema sanitario de salud, de fortalecer lo que era la red de salud regional y la red de salud primaria. Queremos decir que anticipándose a esto, podemos decir que este consejo se anticipó y tenemos un convenio de programación de salud que ha permitido, obviamente, dentro de esto, agilizar la aprobación de los recursos, trámites que no han sido tan ágiles como la aprobación, debido a la lentitud de la tramitación burocrática que tiene nuestro país, porque obviamente es un país muy centralizado, y las regiones, todas las materias que tienen que ver con presupuesto, aprobación de proyectos, tienen que ver con un trámite nacional, un trámite regional, que tiene tiempos que son lentos. Tiempos lentos que hoy día nos hacen pensar que realmente tienen que haber cambios profundos, que tienen que haber cambios estructurales, para atender lo que hoy día estamos viendo, pero principalmente para que Chile tenga una rapidez en el trámite del trabajo que la gente necesita, del apoyo que la gente necesita. No pensamos nunca que como región, entre las 3 primeras regiones que tenían menos contagio, íbamos a llegar a la situación que hoy día estamos viviendo. Jamás lo pensamos, pero hoy día lo estamos viviendo. Y pensamos, ¿por qué estamos viviendo esta situación? Creo que no podemos decir simplemente porque hay irresponsabilidad de la gente. Tenemos que decir que también tenemos responsabilidad en el gobierno y tenemos responsabilidades transversales, porque escuchamos poco. No escuchamos bien al sector que realmente sabe de salud y que indicó las medidas que debíamos tomar. Y estamos viviendo hoy día lo que estamos viviendo, pero es la realidad. Y esta realidad sanitaria está impactando brutalmente a los sectores más vulnerables, a los sectores que tienen más necesidades. Y estamos midiendo y queremos que no pase, que la clase media vulnerable termine siendo la clase pobre y los pobres terminen siendo indigentes. No queremos aquello. Entendemos que la mejor medida para que no ocurra el tema económico que hoy día estamos viviendo es la acción de mayor previsión económica en el futuro, es la contención de la expansión del virus hoy día. Si no se controla el virus, esta crisis económica seguirá profundizándose. También leí por ahí que las medidas de confinamiento son solo comparables en su impacto con las medidas de la guerra mundial. ¡Qué tremendo! Entonces, hoy día tenemos que hacernos cargo de la situación que como región estamos viviendo para proyectarnos al futuro, entendiendo que esto nos urge y nos hace claridad de las desigualdades que como país tenemos, que como región tenemos. Por lo tanto, es muy necesario las políticas descentralizadoras, la política que se focaliza en el trabajo en cada una de las comunas, la importancia que tienen los alcaldes, la importancia que tiene la coordinación, la colaboración en red desde el gobierno regional, desde el CORE, las instancias, directores de servicios, todas las autoridades políticas, pero también los privados. Y creo que aquí hay un ejemplo claro de trabajo de coordinación en la Cámara Chilena de la Construcción, con lo que nos presentó hoy día Carlos Aguirre. Ahí hay un trabajo y una oportunidad que está fortaleciendo lo local, y lo está fortaleciendo por la pandemia, porque obviamente esto de trasladar trabajadores de una región a otra ha provocado mayor contagio. Por lo tanto, hoy día lo que nos está diciendo esta pandemia es que hay que trabajar localmente, con las personas del sector, y que nos urge allí, obviamente, el tema de la capacitación. Creo que también esta pandemia nos está enseñando a todos el trabajo que se está haciendo a nivel de población, donde los pobladores se organizan para apoyarse entre sí, para
muy resilientemente atender a sus compañeros, a sus barrios, a sus amigos, a los que menos tienen, pero organizarse. Y ahí hay una lección para todos nosotros que tenemos que estudiar y tenemos que aprender y tenemos que adquirir en el tema de la inclusión. Entonces hoy día sin duda que la pandemia nos da oportunidades para reflexionar y para proyectar un futuro. Y el futuro sin duda tiene que ver con la descentralización, con la entrega de competencias a las regiones, con la recuperación de la confianza. Hoy día vivimos una crisis tremenda de confianza, una crisis en la cual nadie cree en nada, y más hoy día esta crisis que no sabemos cómo termina, la incertidumbre se ha hecho más patente que nunca. Entonces una tarea importante es generar confianzas, pero para generarla tenemos que, además de las responsabilidades y los trabajos que se realizan, la planificación, es concretar los acuerdos que se toman, los proyectos que se aprueban, rápidamente hacer las gestiones, las presiones para que se lleven a efecto. Porque la gente necesita, obviamente, vivir, muchos están hoy día sobreviviendo, y creo que las medidas han sido lentas. Pero esto nos enseña que tenemos que hacer las cosas mejores. Tenemos que ir revisando los errores, y de los errores aprender. Y la principal enseñanza que nos entrega es el trabajo colaborativo, la gobernanza colaborativa, una descentralización, un gobierno colaborativo entre todos. Entonces la pandemia nos llama a trabajar en conjunto, a poner todos los talentos y todas las capacidades de los servicios, de las autoridades, a disposición de Atacama, a disposición de esta Atacama que es tan linda, que tiene tantas oportunidades, que es tan rica en recursos renovables y también en recursos no renovables. Tenemos oportunidades enormes con las energías limpias, con el turismo, en fin, tantas. Y esa oportunidad de hacer de Atacama una gran región. Obviamente que dentro de esto la nueva estrategia de desarrollo regional es central. Minuto final. Estamos construyéndola. Entonces yo diría que con el desarrollo y la construcción de la estrategia regional, que debe ser ampliamente colaborativa, tenemos que generar políticas públicas que atiendan a la gente y que releven la posibilidad de elevar a la región a una región de las primeras del país, porque económicamente nosotros entregamos a Chile muchos recursos, a través de la minería, a través de la agricultura, a través de todos los talentos que como región tenemos y que tenemos que apoyar. El capital humano es central. Muchas gracias, Ruth. Bueno, en tercer lugar, ahora vienen los alcaldes. Yo quiero llamar, han llegado hartas preguntas, pero todavía hay tiempo para hacer más. Vamos a elegir las mejores. Así que pueden hacer preguntas. Viene el tiempo de los alcaldes, y los alcaldes han tenido un papel muy protagónico en esta crisis. En primer lugar, quiero ofrecer la palabra al presidente de la Asociación de Alcaldes de Atacama y alcalde de Chañaral, don Raúl Salas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a este conversatorio. Considerando las intervenciones anteriores, quisiera quedarme con el concepto de crisis y comenzar diciendo que la crisis ha demostrado, esta crisis nos ha demostrado más aún las inequidades que existen en nuestro país y donde el centralismo precisamente nos asfixia como región, retrasa las decisiones día a día. Todas las gestiones que estamos haciendo con los municipios tienen que irse a nivel central y ahí, en esa burocracia, se pierde tiempo, nos cuestionan las respectivas comunidades. Por ejemplo, quiero decirles que nosotros todos los días lunes nos juntamos con el señor intendente, todos los alcaldes y alcaldesas de la región, incluso con nuestra presidenta del Consejo Regional y con el jefe de la Defensa Nacional. Y si bien conversamos y llegamos a acuerdos, y debo confesar la tremenda buena voluntad que ha manifestado el gobierno regional de apoyar el trabajo que estamos realizando en nuestros municipios, sabemos nosotros que estamos trabajando en este servicio que cuando las cosas tienen que irse a Santiago, a la dirección de presupuesto, que a Hacienda, que al trámite de la Contraloría, etcétera, etcétera, se van dilatando los plazos y las necesidades van creciendo. Y entonces, insisto, creo que resulta imperioso terminar con el centralismo, partiendo por llevar a cabo la elección de los gobernadores regionales.
porque si bien no soluciona todo, creo que permite generar el puntapié inicial para entregar mayores atribuciones a las autoridades regionales y que las decisiones se tomen en nuestro territorio. Lo mismo debería ocurrir en el ámbito de los gobiernos comunales. Tenemos que, es necesario otorgar más facultades fiscalizadoras a las distintas reparticiones, a los consejos municipales y a la comunidad, ¿por qué no?, en general. Mientras más control hagamos de los gastos de los recursos, estos van a alcanzar para atender de mejor manera las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Chile cambió, y a partir del estallido social y posteriormente con esta pandemia que nos está afectando, ha quedado en evidencia un Chile que no es el que mostramos en las publicidades al extranjero. Ha quedado al descubierto un Chile con una triste realidad. Por ejemplo, con una tremenda brecha digital, con jóvenes que hoy, que se ven con la necesidad de estudiar desde sus casas, tienen que, hemos visto hasta en televisión, a chicos, a jóvenes, casi en los techos de su casa, para poder acceder a las clases, para poder acceder a la tecnología que le permita ir avanzando en su desarrollo como estudiante y, por cierto, como parte de nuestra sociedad. La brecha digital ha quedado también en evidencia y creemos que también tiene mucho que ver el centralismo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en comunas como Chañaral, que es complicado el acceso a Internet, las empresas a nosotros nos dicen que no tienen más capacidad para nuestra ciudad, que no hay más capacidad, y esa es la respuesta. Pero también, cuando uno consulta paralelamente, porque hacemos las investigaciones, sabemos que en la región metropolitana y en regiones con mayor, más populosas, tienen toda la capacidad y la disposición de seguir aumentando sus coberturas. También vemos cómo el centralismo nos asfixia a partir de las grandes diferencias en la infraestructura pública y la infraestructura privada, porque son expresión fiel del centralismo, porque se privilegia en la construcción en Santiago y los territorios como los nuestros, que tenemos escasas áreas de esparcimiento, donde todo es de cemento, donde no hay obras de gran envergadura. Por ejemplo, 2015, 2017 y este mismo 2020 en enero tuvimos activación de quebrada, los dos primeros eventos, tremendos eventos hidrometeorológicos que arrasaron con vidas y con gran parte de nuestra comuna. Y estando en 2020, aún no tenemos, no se han comenzado las obras definitivas de mitigación de, por ejemplo, en Chañaral, el cauce del río Salado, será en Copiapó, Paipote, y será en Alto del Carmen, bueno, los otros afluentes. También vemos entonces en la infraestructura cómo se privilegia el centro más que el resto del país. Me preocupa cómo el avance del traspaso de competencia de los distintos ministerios a las Ceremis. Me preocupa la figura del delegado presidencial o delegada presidencial, vamos a ver quién se va a elegir, que sería como un regionalismo tutelado, porque por una parte tendríamos a delegado nombrado por el presidente, con Ceremis, ¿cierto?, nombrados por este delegado, pero por otra parte vamos a tener a un gobernador regional con el CORE, ¿ya? Y entonces esta dualidad también genera algunos resquicios que podrían, en cierta forma, sé que es un paso para avanzar a la descentralización, pero podrían entrabarlo. Creo que para superar la crisis, algunas ideas, más obras públicas, para ayudar a reactivar la economía y dar trabajo, para que se invierta y trabajemos y estemos mejor preparados para reactivar el turismo y todas las otras actividades asociadas. Atacama ha sufrido grandemente por la pérdida de la capacidad de turismo a propósito de la pandemia. Que las empresas mineras y las otras empresas que hacen obras en nuestra región debe exigírseles que contraten a mano de obra local, puesto que también, precisamente, final, se nos alcalde. ya estoy terminando. Precisamente, por ejemplo, hoy en esta crisis, en la pandemia, vemos cómo en las mineras o en las obras que se están realizando, empresas que son de afuera traen a la gente de afuera y no le dan trabajo a nuestra gente. Sí. Hasta en eso vemos un poco esta concentración, ¿cierto?,
que generalmente está en el centro, porque en el centro están las grandes empresas y son las que salen a hacer los trabajos a las regiones y se van con su gente y no le dan posibilidades a nuestra gente y no seguimos avanzando en esto. Y también un poder regional que permita invertir en el rescate cultural de cada región, porque no podemos avanzar sin relevar la cultura propia de nuestras comunidades. Estoy convencido que Chile va a dejar de ser un Estado centralizado si y solo si avanzamos hacia un verdadero regionalismo, para que nosotros seamos los que definamos lo que hacemos con nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, para cerrar esta ronda de intervenciones, le damos la palabra al alcalde de Copiapó, don Marcos López, ex obrero del cobre y empresario, fue concejal de la comuna y alcalde. Yo creo que en más de una oportunidad ha sido alcalde, así que yo he ido harto a Copiapó y ha sido alcalde. Alcalde, su palabra. El micrófono tiene que sacarlo para que lo escuchemos. Además, consejero regional, le decía. Ah, muy bien. Muy buenas noches, intendente, Bastián, don Mario, Diego, María Ignacia, Carlos, Alberto. Esta es una vieja conversación, ¿verdad? Hace muchos años que comenzamos en eso. Ruth, ¿cómo estás? Raúl, Pablo. Bueno, yo no iba a participar hoy día porque tenía otras cosas que tenía que resolver. Entre esas era hacerme unos exámenes médicos, porque si quisiera homologarme a un auto, yo sería algo así como un auto de colección. Entonces, hay que repararse de vez en cuando. Y por lo tanto, bueno, Mario me llamó hoy día a media tarde para que pudiera compartir con ustedes, cuestión que me ha complacido mucho poder estar acá, porque habla de una metáfora del auto, ¿no? Porque el auto, si bien es cierto, es de colección, pero estaban hechos para durar. Y en ese sentido yo diría que en los temas que tienen que ver con la pandemia, hay también una cierta influencia de cómo somos las personas, de que uno con los años no solamente tiene un aumento de experiencia intelectual, sino también tiene un aumento de experiencia del alma, emocional, que le ayudan a enfrentar de alguna forma estos momentos con mayor tranquilidad, sin desesperación. Y yo creo que eso ha sido la clave para poder, por lo menos en esta comuna, haber generado una relación de confianza con el gobierno regional, que es muy importante en tiempos de crisis. Es decir, cómo uno va construyendo con el paso de los días un diálogo de a poco, lentamente, porque el primer estado en que uno se encuentra frente a una crisis como esta es de estupefacción. Y frente a la estupefacción, lo mejor es sentarse, respirar, observar y observar también a los demás para poder actuar. Y uno puede ir evaluando distintos aspectos que ha puesto de manifiesto la pandemia y que forma parte de un conjunto más amplio, digamos, que parte el 18 de octubre del año pasado y que pone en jaque tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos comunales. Los pone en jaque desde el punto de vista de su capacidad para seguir actuando y los pone en jaque desde el punto de vista de los municipios, en este caso, desde el punto de vista de sus capacidades financieras, que se vieron profundamente dañadas con en este proceso, ya que los municipios son como una especie de empresas que si están cerradas no tienen ingresos o tienen menos ingresos, y por lo tanto las municipalidades son tan afectadas como, Carlos, como una empresa privada. Y por tanto, esa ha sido una experiencia tremenda que pudimos nosotros abordar, y yo diría que eso nos permite también desarrollar algunos actos de creatividad. Y entre esas cosas, una de las discusiones o las conversaciones que hemos hecho con algunos consejeros regionales es si existe un 5% de recursos del presupuesto nacional para emergencias, debiese también legislarse en cuanto a que haya en el gobierno regional una disponibilidad de otro 5% del FNDR para que con autonomía y bien reglado el gobierno pueda tener la posibilidad de reaccionar mucho más rápido frente a una situación como la que hemos vivido ahora, como la pandemia, como los aluviones, pero ahí evidentemente hay una oportunidad de cómo podemos generar efectivamente cambios si hay
la voluntad de dialogar y ponerse de acuerdo en grandes iniciativas para que las regiones aumenten sus niveles de autonomía y sus capacidades también para poder reaccionar con rapidez. Eso es un aspecto que a uno le pide la premura, digamos. Es que es una realidad que la pandemia puso de manifiesto en nosotros, la necesidad de tener más iniciativas respecto de cómo la descentralización y las autonomías de la región y de las comunas se sustentan en el quehacer cotidiano de nosotros, los que de alguna manera tenemos la oportunidad y la fortuna de formar parte de los equipos de gobernanza en las regiones. Por otro lado, hubieron cosas que de alguna manera tuvieron un sabor amargo, y una de esas fue, a mi juicio, la intromisión del Parlamento en los recursos municipales, cuando tomó algunas medidas como la postergación de los permisos, del pago de permisos de circulación, o la postergación de la renovación de la licencia de conducir. Eso va de alguna manera dañando la autonomía también, porque mientras menos recursos tengan las municipalidades, aunque sean, digamos, medidas de carácter estacional, disminuyen la capacidad de las municipalidades para trabajar con autonomía. Eso es una discusión que todavía está pendiente, puesto que allí, en esas decisiones, que esos recursos que corresponden al Fondo Común Municipal están reglados en la Constitución Política del Estado. Entonces, yo nunca me he podido explicar cómo le echaron mano al Fondo Común Municipal si el Fondo Común Municipal está arreglado por la misma Constitución. Entonces, uno dice, bueno, si la Constitución es una herramienta que le da estabilidad al país, ¿cómo se puede tocar de esa manera? Entonces, si eso puede hacerse con el Fondo Común Municipal, entonces también puede hacerse con otros aspectos de la Constitución. Quisiera también decir que, volviendo al tema de la madurez, de alguna manera, esta homologación con un auto de colección tiene que ver cómo el caudal de conocimientos también tiene que ver con este caudal de tener tolerancia, entender a los demás desde su posición política, que puede ser diferente a la de uno, pero que sin embargo la gente siempre espera que, independientemente de esas diferencias, las autoridades nos pongamos de acuerdo en lo principal, es de enfrentar la realidad, y enfrentar la realidad para resolver los problemas que ellos enfrentan con mayor rigor. Minuto final, alcalde. ¿Perdón? Minuto final. Muy bien. Sí, yo solamente quisiera decir que, bueno, la pandemia ha desnudado ciertas realidades, como es las condiciones en que viven los adultos mayores, y en el caso de Copiapó, las condiciones en que vive la gente de los campamentos. Y eso nos plantea dos grandes desafíos. Y para terminar, quisiera rescatar que en cualquier crisis la confianza es fundamental, independientemente que pensemos distinto o que tengamos desconfianzas concretas en el momento de iniciar los diálogos, pero sí la confianza se puede construir también como parte de las crisis. Y eso yo lo rescato. Yo creo que ha habido aquí, por lo menos en el caso de Copiapó, un alto grado de confianza con las autoridades del gobierno regional encabezadas por el intendente, un alto grado de confianza con los consejeros regionales, y por lo tanto esa confianza ha sido recíproca y ha permitido que la Municipalidad de Copiapó haya podido enfrentar con éxito esta coyuntura tan difícil. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, alcalde. Bueno, están llegando preguntas. Vamos a irla ordenando relativamente, porque todo esto es muy dinámico. La primera pregunta es para el Ceremi de Salud. Dice, considerando que estamos en la tercera semana de cuarentena y la actual situación de pandemia en la región, y a 4 meses de terminar el año, ¿es viable un retorno a clases presenciales en nuestra región? La hace Emilio Garrote, académico de la Universidad de Atacama. Ceremi. Bueno, esta materia es ampliamente analizada a nivel nacional. Claramente existen matices que van cambiando dentro de las regiones. Sin embargo, existe una disposición dentro del plan que ha dispuesto el gobierno paso a paso,
el cual dentro de las etapas 3 y las etapas 4 existen, cuando existan, obviamente, condiciones epidemiológicas que lo permitan, se pueden llevar a cabo clases presenciales con las medidas de seguridad y de protección y prevención que sean implementadas, que hoy en día están siendo trabajadas también por el Ministerio de Educación. Es apresurado y quizá irresponsable poder vislumbrar lo que va a pasar en un mes o en 2 meses más, o en los meses que quedan durante el año, porque tal como lo había comentado dentro de lo que expuse en un principio, el cambio y lo que pasa, las características propias de este virus, hacen que las condiciones del día a día puedan ser muy variables respecto del comportamiento de la cantidad de casos y también cómo estos casos afectan a una comunidad particular dependiendo de la cantidad de población que ellos tengan. En ese sentido, desde hoy, desde los datos que tenemos hoy en día, saber con certeza si en un mes más la cantidad de casos contagiados o la etapa epidemiológica en la cual esté la comuna, por ejemplo, de Copiapó, sea el paso de transición, pueda ser la etapa 3 o la etapa 4 de una apertura gradual. Diferente, obviamente, es la situación de las demás comunas. Existen comunas que han tenido una caracterización de la cantidad de contagios sostenida a la baja o con un número muy bajo mantenido durante más de 2 semanas que entrega un parámetro o un matiz de una situación sostenida en el tiempo. Por eso le digo, la comuna de Copiapó, la comuna de Tierra Amarilla, ambas en cuarentena, comunas que también tienen alta población, como es Vallenar, o alta concentración, como lo es Caldera, y también, por ejemplo, también por la posición física, es difícil y es irresponsable proyectar lo que va a pasar en 2 semanas. En ningún momento podemos bajar claramente los brazos y mantenernos, obviamente, haciendo el mejor de nuestros esfuerzos. Si es que la situación epidemiológica en el tiempo lo permite, son elementos que se van a evaluar conjunto al Ministerio de Educación. Muchas gracias, Seremi. Tenemos una pregunta que creo que está destinada a don Carlos Aguirre. ¿Creen que esta es la oportunidad para potenciar la mano de obra local? ¿Creen que va a haber una necesidad de capacitar a los trabajadores y trabajadoras post pandemia respecto a habilidades tecnológicas e innovación en los diferentes sectores productivos? La formula Daniela Flores de Copiapó. Sí, evidentemente que sí. Dentro de lo que señalé de este ecosistema regional de que hablamos y esta posibilidad de que hoy día nuestras empresas sean competitivas frente a empresas foráneas, es fundamental el capital humano. Nosotros vemos en la construcción que viene un proceso muy fuerte de innovación. Y si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con la pandemia, porque si bien es cierto tenemos una posibilidad de hacer obras regionales, también hay que tener cuidado con lo que significa la producción a distancia. Hoy día también hay algunas actividades que se van a centralizar aún más, es decir, que se van a teleguiar, o sea, se van a desarrollar en Santiago, por ejemplo, cosas que acá se están materialmente viendo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si no innovamos, si no hacemos lo necesario, nuestros trabajadores y nuestras empresas van a empezar a quedar atrás. Yo les puedo señalar que la construcción 4.0 viene con una fuerza muy importante. Hoy día se está hablando de nuevas técnicas de construcción que nuestros trabajadores no van a poder considerar. Nosotros les contamos que hicimos una visita ahí a José Antonio Carvajal el año pasado tratando de ver este tema y vimos que los alumnos que están saliendo de esas carreras necesitan fuerte apoyo en lo que es innovación. Hoy día, por ejemplo, en los proyectos públicos se está solicitando profesionales que manejen el BIM como una forma de, que es un software, que es una manera nueva de llevar las obras, y en la región de Atacama no tenemos esos profesionales. Nosotros estamos tratando de ver con la Corfo la posibilidad de capacitar a 30 profesionales en BIM. Ahí tiene el BIM es una cosa que ya está funcionando hace mucho tiempo, hace ya casi 10 años en el mundo, y recién está llegando a la región. Ahí tiene un desfase importante que es falta de capacitación, no solamente a nivel de trabajadores, de los sectores más, de la faena o de las actividades productivas más simples, sino que también a nivel profesional. Es sin duda fundamental, dentro de los 3 pilares que hablaba de empresas regionales fuertes y competitivas y mejor infraestructura en las ciudades, sin duda que el capital humano es clave y que no se nos fugue el capital humano, porque
una vez que el capital humano se capacita y se hace fuerte y mejora su ingreso, tiene esta tendencia que se hablaba acá de irse de la región. Por eso es que tienen que ser un complemento de todo, porque si no al final vamos a terminar capacitando personas que van a terminar aportando en otras ciudades y vamos a tener una fuga constante. Así que eso evidentemente que es fundamental. Gracias, Carlos. Una pregunta que está formulada para Alberto Iturra. Dice, ¿por qué es tan importante poder procesar el dolor, la angustia y el miedo? ¿Cómo podemos procesar más fácilmente el miedo en esta crisis? Micrófono, Alberto. Ya. Es una tremenda pregunta y es lo que más nos preocupa. Primero, cuando uno no procesa una emoción negativa como la que estamos viviendo, frente a la incertidumbre, la angustia, el estrés y el miedo, y el duelo por las pérdidas, se va generando una suerte de escalada que posteriormente produce efectos muy negativos en la población en el tiempo. Se va generando una actitud negativa, se va generando mucha presión, se va generando mucha violencia que se aplica hacia sí mismo, hacia el interior del hogar o hacia las actividades de convivencia. Por eso es tan importante acompañar estos procesos y no esconderlos. No podemos venderle ilusiones a la gente que las cosas van a ser normales. No, nosotros tenemos que aprender cómo manejarnos en el nuevo estilo. No va a bastar tenerle miedo y evitar el contacto. Vamos a tener que aprender a contactarnos de otra manera. No podemos parar las actividades donde nosotros aportamos a la sociedad, sino que tendremos que aprender cómo podemos generar nuestro aporte laboral sin el arrastre de este susto por la pandemia, porque vamos a tener que aprender a cuidarnos en este mundo que viene, donde, de nuevo digo, tenemos que tener conciencia de nuestra fragilidad y, tal como decimos en prevención de riesgo, estar permanentemente alerta, no podemos descuidar ni un instante. Por eso queremos hacer mucho trabajo y estar muy disponibles con la gente para poder acompañarlos en este proceso. Ellos, a través de este acompañamiento, reconocen después que son capaces de ganarle. Nosotros en este momento estamos, cuando alguien se enferma, le decimos, ojalá que no sea grave, para que tú lo superes luego, porque eres una persona a la que por lo menos por un par de meses no vamos a tenerle miedo, porque nos va a servir de punto de contacto sin temor, porque tú no me vas a contagiar. Entonces, es bien, tenemos que ir paso a paso y en cada momento inventando esta nueva forma de relación, pero no podemos hacernos eso. La gente está con susto, muchas personas y muchas de nuestras actitudes, incluso las cuarentenas, son miedo. Tengámosle miedo que nadie venga. Nosotros vivimos del turismo en muchos lugares, como decía el alcalde, y no podemos tenerle miedo a la gente que venga. Tenemos que saber cómo nos cuidamos y interactuamos con esas personas sin enfermarnos, sin arriesgar nuestra vida. Entonces, ahí hay todo un elemento, por eso es tan importante ahora. Por favor, llamen a sus amigos, por favor, pongamos teléfonos que contesten inmediatamente. Nosotros trabajamos en un programa internacional y la verdad que la gente lo que nos reporta, no le solucionamos los problemas, los movemos para que ellos vayan a lugares o contacten con los lugares donde pueden solucionar el problema, pero que ellos sepan que ellos están trabajando en su solución. En el aluvión de Chañaral, por ejemplo, había gente que estaba paralizada por el miedo y por el frío y esperando que alguien llegara a rescatarlo. Y los voluntarios que preparamos fueron y tomaban a estas personas y le daban una tarea. Y en la tarde esa persona ya era un activo aporte a sus compañeros y no tuvo estrés postraumático. Con los 33, con los niños de los 33 en algunos casos, que están muy golpeados, los nombramos rescatistas juveniles. Por eso en el rescate ustedes vieron que los niños fueron los que tomaron a sus papás y lo sacaron de la... Entonces ese niño quedó sin daño y además quedó con su autoestima alta. Nosotros tenemos que propender a
este contacto humano que le dé a la gente la posibilidad de actuar. No regalemos más cosas. Si le regalamos a alguien, usted vea con quién lo comparte. Usted haga algo por los demás a cambio. Haga, por último, una cadena de favores, pero que no sea simplemente un regalo y que la persona quede paralizada esperando el próximo. Nosotros tenemos que incentivar a nuestros jóvenes a que el aprendizaje no es un castigo, no es una reclusión, sino que es una posibilidad de integrar futuro. Mientras más reglas dictamos, más encerramos a la gente y más la hacemos dependiente. Tenemos que dejar que ellos mismos inventen parte de sus vidas. Gracias. Eso lo agradecen mucho después. Gracias, Alberto. Esa pregunta anterior la formuló Cecilia Díaz. No tengo el dato de dónde es, pero aquí tengo otra Cecilia Fuentes, que es de Arica. Ella pregunta, y quiero dirigirle la pregunta a Jacqueline. ¿Cómo se integra la población indígena de Atacama en las estrategias para superar la crisis? ¿Cómo plantean la participación que son exigidas por los convenios internacionales en estas medidas, especialmente en zona minera? Tú me dices, Jacqueline, si la quieres contestar. Hola Cecilia, agradecer la pregunta. Bueno, tenemos presencia en la región de Atacama de pueblos originarios de población de Aguita, Coya, lo que tengo en conocimiento, si es que hay alguna más, me pueden señalar. Dentro de la población, efectivamente al interior de la universidad, no tengo el dato exacto, pero dentro del trabajo social sí tenemos estudiantes que pertenecen a la población Coya, y en Derecho también, y con ellos también trabajamos en conjunto. Por ejemplo, pertenezco al Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, donde trabajamos con la comunidad Coya y la Quebrada de Paipote. Efectivamente, desde ahí, respecto al contexto de la pandemia, es un tema bien complejo, porque por toda la situación actual política del país, que ya estamos en antecedentes, donde efectivamente el convenio 169 tiene que ver en el fondo se tienen que generar garantías de que ese convenio se pueda hacer efectivo, ya precisamente por toda la realidad social que hay en el interior de la región, profundamente con lo que es la escasez hídrica. Hay un tema ahí, por ejemplo, con los derechos de las tierras y los derechos del uso del agua, porque efectivamente ahí hay un tema de disputa de los territorios entre las comunidades y también todo lo que es las empresas extractivistas. Entonces, un tema bien complejo que efectivamente pone como a distintos actores dentro de un mismo territorio que debiesen dialogar, pero es un diálogo bien complejo, porque efectivamente estamos frente a una escasez hídrica, además en términos de pandemia, pero por tanto, si por ejemplo queremos ir al salar de Maricunga para poder extraer litio, y eso significa extraer todo un acueducto, o sea, más bien, extraer todo un salar para poder extraer litio, y eso significa que un salar, en fondo, matar un salar, y eso significa no generar más fuente de agua para toda la región. Entonces, cuando pensamos en temas sociales, también pensamos en temas hídricos, educativos, salud, etcétera. Entonces, es un tema que hay que debatir, que hay que revisar y que es bien delicado, porque efectivamente cada actor tiene su interés en esto. Eso. Gracias, Jacqueline. Bueno, ahora vienen preguntas más políticas. Al intendente. Quiero pedirle excusa porque cuando presenté al intendente no dije que era abogado y ex gobernador de la provincia del Huasco. O sea, tenemos aquí a alguien de la provincia de Chañaral, que es el alcalde, y el intendente que viene del Huasco. Si me equivoco, no, a lo mejor hay alguien más del Huasco o de Chañaral, pero por lo menos están las tres provincias representadas. La pregunta la formula don Juan Pablo Rico y dice, a ver, acá está. Más allá de las reflexiones que usted ha hecho, ¿qué medidas concretas hay para superar la crisis? Bueno, voy a reiterar lo que planteé sobre que después de esta crisis vamos a vivir una situación difícil desde el punto de vista de la recuperación económica. Lo tenemos todo muy claro respecto a la recesión de carácter mundial que está viviendo todo el planeta y que necesitamos alentar las inversiones de distinta naturaleza. Una va a ser las privadas, las públicas, y yo planteo
que pudiéramos nosotros incentivar las inversiones que transformen nuestras comunas, y fundamentalmente las de la región, a partir de un mecanismo que nos permita alentar la inversión privada en la región. No se refiere a proyectos de inversión, sino que esos proyectos de inversión construyan obras que transformen las ciudades, sin esperar recursos públicos. Tenemos proyectos de inversión de gran magnitud en la región, y ellos, además de comprometerse con la responsabilidad social empresarial, que es tradicional, podrían establecer o podrían realizar obras de interés público definidas por la comunidad como prioritarias para mejorar la calidad de vida de la gente, y eso valorizarse por parte del Estado y transformarse en un crédito fiscal. Así lo han hecho en Perú, ha dado muy buenos resultados. Yo creo que es una buena iniciativa para no esperar una transformación de todo el Estado que nos permita tener mayor autonomía dentro de la región, sino que nos permita avanzar cuanto antes en esas cosas que son indispensables para que nosotros podamos contar con la infraestructura y todos aquellos servicios que son indispensables para que las familias se puedan quedar en nuestra región. Insisto que una de las principales falencias que tenemos en la región no solamente pasa por los recursos ni la autonomía política, pasa porque se queden en nuestra región los talentos que nos ayuden a evolucionar y aprovechar todas las oportunidades que están asociadas a la cuarta revolución tecnológica para enfrentar los desafíos que tenemos en el futuro y actualmente vinculados al cambio climático, al envejecimiento de la población, y desde luego hacerlos carne en iniciativas que nos permitan aprovechar las potencialidades de todo el país, pero con las ventajas que tenemos en la región. Gracias, intendente. Ahora hay una pregunta que viene de El Salvador. La formula don Carlos González. Yo quiero hacérsela a la presidenta del CORE. ¿Cómo se pretende apoyar en concreto a la industria turística de la región? No sé si la presidenta... Gracias por la pregunta. Bueno, ya tenemos nosotros aprobado una cantidad importante de recursos para el sector turístico. Hay más de 2.300 millones de pesos aprobados para el sector turístico. Y obviamente que lo más importante es que esos recursos se trabajen directamente con el sector. Con el sector turístico, una mirada actual de acuerdo a lo que estamos viviendo económicamente. Entonces, obviamente que un trabajo colaborativo desde el servicio de turismo, pero con los involucrados, con las personas que trabajan en las áreas, va a ser una solución efectiva. Entonces, hay recursos ya destinados y el Consejo Regional está con una disposición especial para el sector turístico. Antes de la pandemia, incluso se había solicitado en una visita que nos hizo el director de turismo, proyectos más ambiciosos. Se presentó eso y lo aprobamos, y hay disposición más de poder tener recursos para apoyar el sector turístico, que es un sector muy importante en la región, sobre todo el tema de turismo con focos especiales, pero también el sector turístico que tiene que ver con el patrimonio, sobre todo también con el patrimonio minero. Hay un convenio firmado entre turismo y el sector minero con las empresas que no se ha ejecutado, que sería muy interesante poner en valor todo lo que es el sector minero en nuestra región, que tenemos mucho, en su historia, pero también en lo concreto que se está viviendo hoy día. Por lo tanto, la voluntad está y el trabajo es desde el sector turístico con la Dirección de Turismo. Gracias. Relevando las bondades que tenemos como región, por supuesto. Muchas gracias. Esta pregunta también, don Juan Pablo Rico está activo, y la pregunta se la voy a dirigir a los alcaldes, porque dice: ¿qué instancia de participación existen donde están los gobiernos, la academia y los privados y la ciudadanía? A ver si don Raúl y don Marco nos pueden contestar esta pregunta. Raúl. Bueno, hoy por hoy, en tiempos de pandemia, las instancias presenciales que antes teníamos, por ejemplo, la mesa de eficiencia que teníamos acá en la provincia, donde juntaban públicos, privados para trabajar y avanzar en los proyectos productivos de la zona, evidentemente ya no se pueden hacer. Hoy hay un temazo, yo recién lo planteaba. Hoy todas las reuniones se hacen de manera virtual, pero en las comunas pequeñas tenemos una tremenda brecha digital, y entonces en tiempos de pandemia, por lo menos en nuestra provincia, se ha dificultado mucho seguir comunicándonos y avanzando en este tema. No obstante, sí, hemos visto cómo los privados también están haciéndose parte del trabajo que estamos desarrollando en los municipios, y esperamos hoy por hoy que gobierno,
municipios, privados, trabajemos juntos para desarrollar nuestros territorios. Creemos que es una mezcla necesaria y justa para el bienestar de nuestra tierra y nuestra gente. Yo le hago la misma pregunta, ¿cómo se ve esto desde Copiapó, alcalde? La participación. Su micrófono, alcalde. Hola. Bueno, respecto de lo que es los procesos de participación, yo creo que en nuestra región y en nuestra comuna fundamentalmente hay construidas ciertas redes de relaciones entre el mundo público y privado que permiten de alguna manera sintonizar cierta forma de interpretar las realidades, y eso tiene que ver básicamente de cómo las carteras de proyectos de los municipios tienen alguna concordancia con lo que está pensando también el empresariado, desarrollo urbano, con oportunidades para las empresas locales, obras que eleven la calidad de vida de la ciudad y que en el fondo sean de alguna manera obras que se sumen a las iniciativas privadas para elevar todos los estándares que una ciudad sueña, digamos. Una ciudad que tiene que tener un buen estándar de carácter cultural, un buen estándar de calidad de vida, un buen estándar en la salud. Todo aquello, digamos, tiene que ver con que, a ver, los gobiernos comunales, cuando compiten por una elección, compiten con un programa de gobierno. Y los gobiernos nacionales, cuando compiten por un gobierno nacional, también compiten con un programa. Por lo tanto, ahí hay una cierta línea y depende, digamos, de cada actor si se de alguna manera se suma o no se suma, digamos, a esa orientación que hay, y uno la puede vivir en forma natural. En la Municipalidad de Copiapó hubo una época en que en Chile se dijo que todo lo que había que hacer era infraestructura educacional, y obviamente las carteras de proyectos de la municipalidad fueron en infraestructura educacional. Cuando se habla de calidad de vida, todo lo que se hace son infraestructura de desarrollo urbano que permitan a la gente tener un mayor nivel de arraigo y de identidad con su comuna, y así sucesivamente. Por tanto, hay una cierta correlación en términos de cómo se interpreta el desarrollo de una sociedad, independientemente de que hayan diferencias, que la participación sea entendida de una forma por algunas personas y de otra forma por otras, pero en la participación siempre va a haber déficit, pero esos también se pueden corregir en el transcurso de el desarrollo de las comunidades y de las regiones. Gracias, alcalde. Bueno, ya estamos cerca del cierre y quiero terminar esta ronda de preguntas con una pregunta para los 4 actores políticos. La pregunta viene de la vecina La Serena y la formula Clara Aguirre. Y se la voy a hacer a cada uno. Vamos a partir primero por el alcalde de Chañaral, don Raúl. ¿Piensan que con los gobernadores regionales podríamos tener una mayor respuesta a la comunidad? De mi perspectiva, tal cual lo planteé recién, siento que este poder bicéfalo que se va a generar después de las elecciones de gobernadores regionales, que por una parte van a tener delegado presidencial con Ceremis y por otra parte gobernador regional y CORE, va a generar alguna confusión dentro de nuestras respectivas comunidades, pero también, insisto, yo quiero valorarlo como un buen paso hacia el regionalismo, hacia lo que nosotros esperamos. Me causa cuidado, me causa ruido el tema de este regionalismo tutelado, con esto del delegado presidencial. Pero no obstante, quiero insistir que creo que nuestras regiones, sobre todo las regiones del norte de Chile, requerimos de mayor autonomía en la toma de decisiones. Quiero retomar lo que dije recién, no puede ser, por ejemplo, a mí me tocó como alcalde asumir las inclemencias producidas por el aluvión de 2017, y teníamos que estar esperando que desde Santiago dieran la orden
para poder generar acciones en nuestro territorio, para poder salvar vidas, para poder cuidar a nuestra población y su patrimonio. Y entonces, a pesar de que me genera ruido esta idea de un poder bicéfalo en la región, creo que es un gran paso que sean los propios ciudadanos los que elijan al gobernador regional, al representante, a quien nos represente, a la máxima autoridad en la región. Gracias, alcalde. La misma pregunta, ¿piensa que con los gobernadores regionales podría tener una mayor respuesta a la comunidad de Atacama? Alcalde Marcos López. Hola. Bueno, sin lugar a dudas, porque yo creo que elegir a los gobernadores regionales es muy buen comienzo. Lo mismo se discutió en el Consejo Regional cuando se eligieron por primera vez por voto popular, y consejeras y consejeras decían que no se les consideraba, que no se les respetaba, que no se les daba el lugar que correspondía, pero siempre la discusión fue, bueno, a nosotros nos toca construir ese espacio, y al futuro gobernador regional le va a corresponder construir ese espacio de legitimidad y también de bregar porque esa figura se convierte efectivamente en una herramienta de descentralización. No es de la noche a la mañana que se logra eso. Las leyes no resuelven la descentralización, sino que la descentralización se construye en la práctica. Y creo que es un gran comienzo que se elija a los gobernadores regionales, y también eso va en el corto plazo a construir mayores niveles de autonomía a nivel regional y mayor rapidez en las respuestas para la ciudadanía. Gracias, alcalde. La misma pregunta para la presidenta del CORE, Ruth Vega. ¿Piensa que con los gobernadores regionales podríamos tener una mayor respuesta a la comunidad? Sin duda ya la elección del gobernador es un paso importante en el sentido de que va a ser elegido por la ciudadanía, a pesar de que vienen pocas atribuciones y poco presupuesto, pero de todas maneras el que sea elegido ya tiene una autonomía que le va a permitir pararse frente al nivel central y lograr mayores atribuciones, mayores conquistas y mayores presupuestos. Entonces, sin duda que con el respaldo ciudadano va a tener un mayor nivel de respuesta de acuerdo a las demandas ciudadanas, que hay que atenderlas y responderlas sin duda. Yo creo que es un paso, y se va construyendo, es un paso de mayor democracia, de mayor descentralización, de mayor legitimidad y de mayor representatividad desde la ciudadanía, desde Atacama. Por lo tanto, sin duda que va a haber una mayor respuesta. Gracias, Ruth. Y para cerrar, la misma pregunta al señor intendente. Patricio. Don Diego, mire, estamos todos de acuerdo en que la descentralización es un proceso necesario. Vamos a vivir un proceso de transición que va a ser difícil y que probablemente tenga algo que yo escuché de un senador de centro izquierda hace algunos años sobre, me voy a permitir una licencia de 30 segundos, sobre que él conocía animales de 2 patas, de 4 patas, de 8 patas, incluso de 100 patas, pero nunca he visto uno con 2 cabezas. Entonces es una cosa bien difícil de administrar y por eso creo que hay que aterrizar las expectativas. No es el santo grial lo que vamos a alcanzar con la elección del gobernador regional, pero es un comienzo en un camino más complejo que no se reduce exclusivamente a la autonomía de los recursos de la región ni tampoco a la autonomía política. Es mucho más profundo y requiere un análisis un poco más amplio, que como les adelantaba pasa, entre comillas, por la formación de las personas que integren esta estructura que va a ser el motor del desarrollo de la región. Y eso no es un proceso corto ni fácil. De hecho, va a ser un proceso de permanente adaptación, de descubrimiento y sobre todo los tiempos de hoy en el que la formación va a ser de carácter permanente, no es una cuestión a la antigua. Entonces es un proceso necesario, como les digo, difícil, pero que está comenzando y que vemos con mucha esperanza como una oportunidad para la región de Atacama. Muchas gracias, intendente. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar a los expertos, escuchar a los responsables políticos de la región. Creo que ha sido un gran ejercicio cívico. Quizás no ha habido tanto debate, pero esto es lo que la región de Atacama se está planteando en los desafíos en medio de esta gran crisis que es la pandemia y que son sus efectos económicos y sociales. Para cerrar esta conversación, quiero ofrecer la palabra al presidente nacional de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, Heinrich von Behr, quien nos contará también algunas
tareas que la Fundación está planteando tanto a nivel nacional como a nivel de la región de Atacama. El micrófono, Henry, para poder... Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos quienes han participado. Quiero partir diciendo felicitaciones por lo que ustedes se han dado, hacen porque este regalo se lo han dado a todo Chile. Este encuentro se ha convocado bajo el lema Construyendo Región de Atacama. Y como sabemos, para construir región tenemos que pensar región, tenemos que fijarnos un horizonte y tenemos que ser capaces de tener convergencias entre los más distintos pensamientos y aportes. Solo así se construye región, solo así se construye desarrollo, en torno a un proyecto común construido a partir de las riquezas que significa la diversidad entre nosotros. Y en ese sentido, el aporte, el regalo que ustedes han dado hoy día en términos de la diversidad de las contribuciones, del nivel de altura con el cual han hecho sus aportes, la profundidad de vuestro análisis, y no lo digo para decirles cosas simpáticas, sino que he estado siguiendo, pero con mucha atención, vuestras contribuciones, la pluralidad, que es la marca exigible día a día al trabajo de nuestra Fundación Chile Descentralizado, porque aquí necesitamos de todas las fuerzas políticas, necesitamos de todos los sectores productivos, sociales, académicos, etcétera. Necesitamos y respiramos pluralidad. ¿Qué es lo que en definitiva nos une más allá de nuestras diferencias? Un profundo amor por Chile y la profunda convicción que la construcción de nuestro país pasa por la construcción de esta forma que ustedes han aportado, desde lo local a lo regional y a lo nacional. Que lo que queremos en definitiva es que, como visión de país, que Chile sea un buen país para vivir, pero para todos sus habitantes, no solamente para algunos, y en todas sus localidades y en todas las regiones. Y por eso nosotros hemos impulsado este año, en situación de pandemia, reinventando todo lo que veníamos haciendo en forma presencial, y ya vamos, como bien decía Diego, lo de Atacama hoy es el 6º diálogo. Partimos por Coquimbo, luego Aysén, luego Tarapacá, Los Ríos, Arica, ahora Atacama. Ya está programado Ñuble, Antofagasta, Maule, y la buena nueva para todos. Hoy día me llegó la información que también va a inscribirse Magallanes. Bueno, y esperamos que las restantes también. En consecuencia, sentidamente, a Alberto Iturra, a Bastián Hermosilla, a Carlos Aguirre y la Cámara, a Jacqueline, a todos ustedes por vuestros aportes, muchas gracias. Señor Intendente, sentidas gracias por su aporte como autoridad regional. No en todos los diálogos hasta el momento hemos tenido la presencia. Este es el segundo, y eso habla bien de la región y habla bien de que ustedes, más allá de las diferencias y de los roles, son capaces de pensar y de construir el futuro de la región. Gracias a Ruth en la conducción del CORE, en la apuesta del CORE, aprovecho de destacarlo, por el Centro de Pensamiento Estratégico Regional, el think tank para pensar el futuro de Atacama, que ahora, como Mario Maturana saben, lo estamos ampliando en una dimensión adicional para el ecosistema en su conjunto, como ustedes lo llamaban, como lo llamaba Carlos, que llamamos región inteligente, que es una propuesta que le vamos a hacer llegar próximamente, para que a partir de capacidades dispersas, disponibles pero dispersas en las regiones, en vuestra región en este caso, integrándolas en un ecosistema común, que ya tenemos cómo lograrlo, como propuesta incluso ya reglamentaria, para construir Atacama inteligente como región inteligente. Y bueno, ciertamente
y justamente Marcos como alcalde de la capital regional. Quiero sentidamente darle un abrazo personal y familiar a mi querido Mario Maturana, amigo y aliado. Él sabe por qué razón especial le extiendo ese abrazo a nombre de todos los miembros de la comisión de la Fundación Chile Descentralizado. Quiero agradecer la organización, la convocatoria, la credibilidad transversal que él ejerce en el rol de nuestra fundación. Quiero muchas gracias, Diego, decirle por la organización previa, por la conducción, ciertamente también a Pablo Taladriz por el aporte que ha hecho. ¿Y cuál es el seguimiento? Y con eso termino. Les ofrecemos, a partir de este diálogo ahora, a todas las instituciones y todos los líderes de Atacama, 4 módulos temáticos que está produciendo muy activamente en nuestra fundación y que van a estar con sus distintas cápsulas y entrevistas y planteamientos disponibles para un casi centenar de instituciones nacionales y regionales para distribuirlos con temas tales como para hacerlo mejor, para qué necesitamos descentralizar Chile, con opiniones y testimonios de distintos líderes de diversas partes del país. Heinrich, apagaste tu micrófono. Se apagó tu micrófono, Heinrich. ¿Ahora sí? Sí, escuchamos hasta el módulo de ¿para qué descentralizamos Chile? Para tener mejor salud, mejor educación, mejor seguridad en el espacio local y regional, para tener mejor vivienda, transporte, conectividad. Ustedes lo mencionaban hoy día, la tremenda brecha de conectividad, mejor cultura, todo eso con un proceso bien realizado de descentralización ciertamente se logra. Vamos a tener todo un módulo sobre la figura, la responsabilidad, los roles y, ojo, los programas de los gobernadores regionales. Y es tarea ahora de todos ustedes, con cierta urgencia, de empezar a preparar programas desde la academia, desde el empresariado, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas, para que las candidaturas a gobernador regional se plasmen de buenos programas. Ahí hay un artículo que exige presentar programas. Y ojo, estamos a 1 mes y medio del inicio de las primarias y esas tienen que inscribirse con programas. Así que tenemos que acelerar el tranco para presentar buenos programas que luego podamos contribuir a enriquecer y a quienes resulten electos a ayudar y a controlar su cumplimiento. Eso va a ser bueno para la democracia. Yo quiero también decir que van a haber módulos sobre la nueva institucionalidad regional, por muy imperfecta que sea. Sabemos, aquí yo tengo un pequeño contrapunto con el intendente, no es un error de los legisladores que tengamos 2 autoridades en la región, es porque Chile no da para ser país federal y por eso tenemos que tener una autoridad regional electa, legitimada y estable por 4 y ojalá 8 años, según lo que decida la ciudadanía, pero al mismo tiempo las funciones de gobierno interior en un país de modelo centralizado, unitario, pero centralizado, tiene que ser como lo hace el caso de España, de Colombia, de otros países, con una autoridad combinada que van a tener que coordinarse adecuadamente. En síntesis, toda esa información, más nuestro libro, Desarrollo Territorial Colaborativo, que Mario ya lo tiene para compartirlo con las futuras autoridades, todos estos módulos grabados, a partir de las próximas 2 semanas, se van a poner a disposición de todos ustedes. Difúndanlo, disfrútenlo y pónganlo en práctica. Por lo tanto, muchas gracias por lo que han aportado por Atacama hasta el día de hoy, por lo que han pensado y aportado y declarado para Atacama en este encuentro de hoy, pero mucho más gracias por toda la hermosa y desafiante tarea que tienen todavía por delante. Cuenten con nuestro
decidido apoyo para seguir pensando Atacama y las otras regiones de Chile para un Chile cada vez mejor, más próspero, más digno y más participativo. ¡Felicitaciones! Gracias. Mario Maturana, como dueño de casa, yo creo que tú tienes que despedir esta reunión. Tú eres... Sí. Yo quiero reiterar los agradecimientos a todos los participantes, muy especialmente a los panelistas. En realidad, como ha dicho nuestro presidente, es para nosotros una gran satisfacción tener autoridades regionales y tener a expertos iniciando esta primera conversación sobre nuestra región. Queremos seguir invitándolos en el futuro para, como decía Henry von Behr, ir tratando temas más específicos en otros diálogos, pero también tenemos que, nos ha recordado muy fuertemente nuestro presidente, que tenemos que hacer aportes a programas de los candidatos a gobernadores muy pronto, de manera que la tarea que viene está muy, muy encima. Pero con esta, y yo quiero también felicitarnos porque nuestras autoridades y todos los que han participado lo han hecho en un ambiente de participación, de respeto y en la convicción de que en realidad, en la medida que los territorios, a los territorios se entrega la capacidad para gobernarse, estos se transforman en líderes colaborativos, sin perjuicio de las diferencias políticas, ¿no es cierto?, necesarias y muy valorables. Los problemas nuestros son problemas concretos, son problemas prácticos, son problemas urgentes. Y en ese contexto, ver a nuestras autoridades y a los panelistas de hoy día con una visión colaborativa nos llena de satisfacción. Así que muchas gracias y hasta un próximo diálogo. Muchas gracias a todos. Bien.